Buenas tardes a todos. Hoy tenemos como principal objetivo el poder identificar el cuidado humanizado en el paciente. Mi nombre es Alicia Céspedes Gamboa. Mis compañeras Mercedes Horna Sánchez, Saemi Flores Luján, Karin Paredes Vilca, Karina Julca Guerrero, Karina Rodríguez Nicolás. Somos alumnas de la Universidad Católica de Trujillo del programa de enfermería. En esta bonita tarde nos encontramos con un invitado especial que es el licenciado en enfermería Agustín Mariano López Portales, egresado de la Universidad ULADESH, especialista en salud ocupacional y actualmente se encuentra laborando en la Municipalidad Víctor Larco Herrera y en el Country Club del Golf. Aplausos, por favor. Muy bien. A continuación, vamos a hacer una serie de preguntas. Primeramente, saber si se encuentra listo en respondernos todas las preguntas correspondientes. Sí, buenas tardes, chicas, de todo. Sí, claro que sí. Excelente. Como primera pregunta, cuéntenos cómo defines el cuidado humanizado en la atención en enfermería. Sí, ante todo, buenas tardes. Sí, lo defino como una forma de brindar atención, no solamente, nosotros como licenciados debemos enfocarnos no solamente en brindar la atención viendo las necesidades físicas del paciente, sino también viendo de repente sus dimensiones emocionales, espirituales, sociales y culturales, ¿no? Porque hay que recordar que los mismos pacientes llegan con sus diferentes creencias, ¿no? Entonces hay que siempre ser respetuosos por esa parte, ¿no? Eso es que eso responde a su pregunta, sí. Claro, tiene razón en el tema de sus costumbres y creencias del paciente. Sí, porque viene también con sus mismas religiones, diferentes de repente, o culturas, entonces hay que respetar, ¿no? Y también saber entender también, pues, ¿no? Sus culturas Muy bien, muy bien. En los hospitales no se ve mucho eso que se respeta, ¿no? Y eso es un punto clave también para poder, digamos, saber llegar al mismo paciente. Ok. ¿Consideras que aplicas el cuidado humanizado en tu práctica diaria? Si es sí, ¿por qué? Sí lo aplico, ¿no? Porque justamente, como les comento, obviamente, enfermería no solamente tiene que basarse en brindar una buena calidad de atención al momento al paciente, no trabajador, ¿no? Sino también saber llegar hacia ellos, ¿no? Obviamente, como les dije, saber escucharlos, porque hay pacientes que te van a contar, después de repente en mi caso van al country, a la municipalidad, un trabajador viene, me dice licenciado, me duele obviamente en la cabeza, ¿no? Entonces se le administra un medicamento vía oral, ¿no? Pero de repente después de ello te puede contar algún tema que tenga en casa, problema, tú tienes que saber escuchar, no vas a tenerlo y lo vas a despachar en una, ¿no? Entonces de una u otra manera vas a generar ese vínculo con el trabajador, ¿no? O a veces va a haber trabajadores que justamente te van a venir, te van a decir, licenciado, ¿no? Puedo conversar con usted un minuto o 2 minutos y te empieza a hablar y te empieza a contar, ¿no? Entonces por esa parte hay que saber tener empatía con el trabajador, ¿no? O el paciente en este caso. Claro. Listo. A continuación mi siguiente compañera le va a realizar la siguiente pregunta. Sí, claro que sí. ¿Qué acciones específicas realiza para brindar una atención centrada en la persona? ¿Me puedo repetir porque no le escuché muy bien, por favor, discúlpeme? ¿Qué acciones específicas realiza para brindar una atención centrada en la persona? ¿Qué acciones? Ya. Lo primero es, dedico mi tiempo no a escuchar al paciente, en este caso a los familiares, ¿no? Mostrando sobre todo un interés, ¿no? Por lo que ellos puedan expresar, ¿no? Me aseguro de que el paciente no solamente se sienta comprendido, ¿no? Sino también los familiares también, ¿no? Obviamente,
¿no? Y también le explico en este caso a los mismos, en el caso del tópico, al mismo trabajador, ¿no? Le explico cuál es el procedimiento que se le va a realizar. En este caso, de repente, el trabajador puede ser que esté con una dolencia, obviamente indicado de repente por el médico que trabaja conmigo, se le administra un medicamento intramuscular, se le explica cuál es el medicamento, porque obviamente el mismo ese paciente te va a decir, ¿ese medicamento para qué es? Entonces se le explica, ¿no? Entonces, con un lenguaje también que obviamente ellos entiendan también, pues, ¿no? Y obviamente eso va a generar mucho más confianza. No solamente como les vuelvo a repetir, me quedo siempre con la frase, no nos quedemos con el trato, no, mejor dicho, quedémonos también con la atención humana, ¿no? Porque a veces hay casos de colegas que obviamente esa atención humana lo han perdido. Solamente entienden al paciente, ¿no? Y chao. Entonces, creo que siempre tiene que generarse un buen vínculo entre el trabajador, paciente y licenciado, ¿no? Así es. Continúo con la siguiente pregunta. ¿Cómo se aseguras de respetar la dignidad y los valores del paciente? ¿Cómo me aseguro? Ya. Lo primero es escuchar activamente y tener una comunicación abierta, ¿no? Esto va a hacer que, por ejemplo, el paciente, me aseguro de escuchar al paciente de manera atenta y sin interrupciones, igual en el trabajador, ¿no? Para que ellos puedan expresar sus preocupaciones, obviamente, miedos de repente que pueda tener, ¿no? De esta forma, obviamente, voy a respetar su derecho de ser escuchados, ¿no? Y de poder entenderlos, ¿no? Y antes, como le dije, de aplicar cualquier tipo de procedimiento, siempre, en mi caso, yo trato de explicarle al trabajador, ¿no? En este caso, por cuál se va a aplicar ese procedimiento. De repente se le va a colocar un medicamento o una vía, ¿no? Como me ha pasado en los tópicos de las empresas donde trabajo, con la municipalidad del country, y le explico, se le va a colocar la vía, puede hacer que en algún momento le cause dolor, ¿no? Pero es muy importante para que pueda usted recibir este medicamento, que va a ser, ¿no?, vía endovenoso, y la absorción del medicamento, la acción va a ser mucho más rápida, ¿no? Y obviamente se le explica, ¿no?, también si es que de repente va a ser necesario que se le coloque después endovenoso, ¿no?, al mismo trabajador, y explicar el tratamiento, en qué consiste el tratamiento, ¿no? Obviamente, como le dije, pues no, esto va a permitir que justamente el trabajador, bueno, tanto el licenciado como el trabajador tenga una muy buena empatía y el trabajador o el paciente se retire con una buena satisfacción de que se le atendió, no, cordialmente. Continuamos con las siguientes. Sí. Continuamos con la pregunta 5. ¿Cómo manejas situaciones de estrés o alta carga laboral sin perder el enfoque humano en tu atención? Por ejemplo, me pasaba cuando estoy más que todo en country, cuando hago turnos ahí, la mañana, que a veces ahí tenemos también emergencias de urgencias, inclusive accidentes de trabajo. Y en algún momento he tenido bastantes que venían pacientes agripados, trabajadores agripados, ¿no? Entonces, y a veces tú tienes que atenderlos, atiendes a uno, viene otro, atiendes a uno, viene otro, y se va acumulando. Entonces, lo que a mí me ha servido es practicar técnicas de relajación profunda o aplicar las pausas activas, ¿no? Un ejercicio de estiramiento, ¿no? Entonces, eso me ha servido bastante a mí, ¿no? Obviamente. Y también, sobre todo, planificar, ¿no? Por ejemplo, la planificación es muy clave justamente en estos casos, en estos tipos de casos, para que no te aglomeres, ¿no? Obviamente, ¿no? Intento de organizarme, al menos yo, de la mejor manera para no sobrecargarme con los trabajos, con las tareas que pueda tener ahí en el tópico, ¿no? Y veo las prioridades claras. Obviamente hay pacientes que de repente, en ese momento, les comento, un día vino un trabajador que justo se había caído y producto de ello, a mi punto de vista, ahí tenía una fractura, ¿no? Obviamente después vino para atención, hay nada más un paciente que estaba, ¿no? Un trabajador que estaba gripado. Obviamente la prioridad, ¿cuál va a ser? El paciente que sufrió un accidente y ha tenido aparentemente la fractura nasal,
¿no? Entonces trato también de siempre de priorizar también, ¿no? Entonces, más que todo eso, ¿no? Hay que saber organizarse. Mientras que tú te organices, creo que tu atención va a ser muy buena, ¿no? Y sobre todo, obviamente, el trabajador va a entender también si tú también le explicas, porque si tú no explicas, no le dices nada, obviamente el trabajador o el paciente va a pensar que no lo vas a querer atender y se va a expresar mal de ti, ¿no? Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué importancia le das al acompañamiento emocional de los pacientes y sus familias? El apoyo, para mí, ¿no? Digamos, emocional, ayuda mucho al paciente y a las familias, ¿no? Les ayuda a que sobre todo sean muy comprendidos, ¿no? Generalmente esto, de repente con los pacientes que son terminales, pacientes con cáncer, ¿no? El apoyo de la familia es muy importante, ¿no? Y hay que recordar que la salud mental es muy importante, ¿no? Ya que si nosotros también brindamos un buen, digamos, soporte, acompañamiento, damos las palabras de aliento a la familia, ¿no? Ellos también van a hacer un soporte, ¿cómo se llama? Para el paciente, ¿no? Porque, como les comento, en el caso de los pacientes oncológicos, obviamente ellos van a querer todo el apoyo moral por parte de la familia, no solamente por parte de la familia, sino por parte de los trabajadores, perdón, por parte de los profesionales, de los licenciados, quienes son los que los atienden, la parte médica. Entonces, hay que recordar que el apoyo emocional de manera adecuada puede marcar una gran diferencia en el bienestar del mismo paciente, pues, ¿no? Hay a veces de repente que, como les digo, se olvida la parte humana, no, ya se vuelve rutinario y muchas veces perdemos esa parte humana, ¿no? Entonces eso no hay que perderlo, y eso es lo que yo también aconsejaría a ustedes como futuros colegas, que no pierdan esa parte humana, por más que de repente tengan turnos agitados, por más que de repente ya les marque la hora de salida, pero si en algún momento tienen que conversar con algún paciente, más si está en etapa terminal, hay que saber escucharlos, ¿no? Hay que darles palabras de aliento. No, termino mi turno y me voy, ¿no? Siempre hay que, como digo, no hay que perder ese lado humanitario, ¿no? A continuación. Bueno, a continuación seguimos con las siguientes preguntas, ¿no? Dice, ¿cómo implementas el cuidado humanizado en este enfoque en pacientes pediátricos o geriátricos? Tanto, obviamente, sabemos que, por ejemplo, en los pacientes pediátricos es muy importante no escuchar a los niños, hablarles con un lenguaje sencillo que les reduzca el temor de repente a ser atendidos por parte del personal de enfermería, porque sabemos que los niños generalmente, pues si no está el papá, obviamente no muchas veces se dejan de repente colocarle medicamentos o sea, no se dejan ser atendidos, tanto por el profesional de enfermería ni por la parte médica, ¿no? Entonces a ellos tenemos que hablarle con un lenguaje sencillo, amoroso, tierno, ¿no? Para que ellos nos pierdan el miedo, y obviamente el acompañamiento de los padres es muy importante, ¿no? Si se dan cuenta, no sé si han visto en algún momento en el área de pediatría cómo la mamá o el papá está al lado de su menor hijo y ellos ahí pueden recibir el tratamiento, de repente endovenoso, ¿no? Y ellos van a estar más tranquilos de recibir el medicamento, porque tienen la completa seguridad que su papá está a su lado o su mamá está a su lado. Sucede lo mismo con los pacientes adultos. Los pacientes adultos, pues, hay que recordar que se vuelven como unos niños. Entonces, por parte, en este caso, también la parte de la familia es muy importante también que los pacientes adultos sepan, ¿no?, de lo que es también que sepan que cuenta con el apoyo de su familia también, pues, ¿no?, ante alguna duda que puedan tener o algún miedo que ellos puedan presentar, ¿no? Entonces, eso más que todo mi respuesta a lo que me acaban de consultar, el número 7. Claro, no, está bien. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué retos enfrentas durante el cuidado humanizado? Más que todo la falta de tiempo y a veces la sobrecarga laboral, ¿no? Como, por ejemplo, a veces también, a diferencia de MINSA de salud, MINSA a veces generalmente no cuenta con ciertos recursos médicos, ¿no? Son limitados sus recursos.
Entonces, es por eso que a veces uno, digamos, de repente hay algunos medicamentos, ¿no? Que de repente, voy a mencionar uno, por ejemplo, un paciente que necesita un meropenem. Puede ser que en el área, en el sistema de salud sí lo haya, no hay ningún tipo de problema. Pero a veces en el MINSA, por ejemplo, no siempre puede haber ese medicamento. Y el familiar tiene que ir a comprar, ¿no? En este caso, el medicamento a la calle de manera particular, ¿no? Obviamente, entonces ahí los recursos son limitados, ¿no? Porque justamente no se tiene todos los medicamentos que de repente el paciente requiere en ese momento. Y obviamente, pues, y a veces también la falta de tiempo. A veces también nosotros, como licenciados, podemos estar a cargo de 10, 11 pacientes, ¿no? Cuando deberíamos estar a cargo de 4 o 5 para poder brindar una atención de calidad, ¿no? Entonces, como está más a cargo de 11 o 12 pacientes, el licenciado, ¿qué es lo que hace? Coloca el medicamento, coloca el medicamento, ni siquiera pues puede entablar una pequeña conversación amena con el paciente, ver cómo va, cómo se encuentra, escucharlo, cuál es su preocupación del paciente, ¿no? En este caso. Eso es mi respecto a lo que me hacían la pregunta, ¿no? Ya, continuando con la siguiente pregunta, ¿cómo involucra usted a la familia en el proceso de cuidado del paciente, ¿no? De manera respetuosa y empática? ¿Cómo involucra usted a la familia? Ya, ¿cómo involucra a la familia? Lo primero es estableciendo una comunicación abierta y clara, obviamente, ¿no? Desde el principio, yo trato de establecer una comunicación clara y honesta con la familia, ¿no? Me pasa también cuando a veces voy a colocar los medicamentos, porque también tengo pacientes a los cuales voy a colocar medicamentos endovenosos, ¿no? Asegurándome que comprendan la situación del paciente, ¿no? Porque a veces también, a veces puede ser que de repente el paciente esté mal, me ha tocado de repente ir a colocar algún medicamento a algún paciente oncológico, el paciente ha estado mal, ¿no? Pero trato siempre de repente, hago que el paciente no me escuche, porque a veces puede ser que el paciente esté mal, esté grave, y si él escucha que yo le digo pues al hijo, al papá o al familiar que está ahí con él, que está mal, obviamente él se va a deprimir, ¿no? Entonces lo que hago de repente es a un lado, conversar con el, ¿no? Con el familiar, decirle las cosas tales como son, obviamente de la manera más correcta, más educada, ¿no? Para que sepa cómo se encuentra también su paciente, ¿no? En este caso, y con el paciente, obviamente, saberlo escuchar, de repente tiene alguna molestia, alguna duda, tratar de resolverla, pues, ¿no? Entonces, más que todo eso, pues, ¿no? Y no trato de esconder la verdad, obviamente, al familiar sí trato de comentarle, ¿no? Obviamente, cuál es la situación de salud actual de su paciente, pues, ¿no? Y si de repente puede hacer que yo pueda detectar y ese trabajador tenga un diagnóstico, no sé, no X, no puedo alarmar hasta que mediante examen de laboratorios no se tenga un resultado, pues seguro, pues no. Eso sí no debemos hacer, ¿no? Entonces, más que todo eso. Ya, gracias. ¿Y qué estrategias utiliza para mantener la confidencialidad y respeto por la privacidad del paciente? Ya, lo primero es, me aseguro, pues obviamente, bueno, en la parte hospitalaria, que todos los documentos relacionados con el paciente, historias médicas, obviamente obviamente estén de manera privada. Hay que recordar que, por ejemplo, nosotros llevamos un curso, bueno, yo llevé un curso, me imagino que ustedes lo llevarán en el 5º ciclo, el curso de odontología, ¿no? Que te habla ahí sobre la confidencialidad y el respeto que como licenciados debes tener con tu paciente. No, tú no puedes ir a decir, mira, este paciente tiene diabetes, este paciente es hipertenso, o ventilar a otra persona, o al paciente del costado, o este paciente tiene VIH. No, tú tienes que ser 100%, tienes que demostrar mucha privacidad. No, obviamente, si tú sabes, no como licenciado, qué diagnóstico tiene ese paciente, obviamente tienes que hacerlo lo más discreto posible y obviamente no divulgarlo, ¿no? A otras personas, ¿no? O con personas no autorizadas. Lo ideal es que si tú te has enterado, tú mismo sepas y suficiente. No tienes por qué divulgarlo a otros colegas y decir, no, mira, o este paciente, mira, este trabajador, o este paciente tiene VIH, o este paciente tiene cáncer, no. El diagnóstico que tenga el paciente te lo quedas tú mismo, ¿no? Obviamente.
Por eso se trata, pues, obviamente, de mantener la confidencialidad y respeto por la privacidad del paciente. Porque si haces todo lo contrario a lo que yo les comento, no hay ningún grado de confidencialidad ni de respeto, ¿no?, a la privacidad del paciente. Claro, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo usted puede compartir una experiencia donde aplica el cuidado humanizado haya hecho una diferencia significativa en un paciente? Por ejemplo, cuando fui a colocar un tratamiento a una paciente oncológica, ella había sido prácticamente dado de alta de manera voluntaria, no en este caso de IREN. Me fui a colocar ese tratamiento a esta pacientita. Obviamente esta pacientita tenía 70 años, ¿no? Estaba ya con un diagnóstico de cáncer avanzado, ¿no? Inclusive se le estaba colocando morfina, parches para el dolor, ¿no? Obviamente cuando yo la he visto, pues ya estaba en una, como le dije, una etapa muy avanzada. Estaba recibiendo los cuidados paliativos y su pronóstico de vida pues era de muy poco tiempo, ¿no? Pocos meses. En ese tiempo, cuando yo llegué y vi, pues la noté, les noté muy temerosa, ¿no? Porque obviamente tenía 3 hijos, ¿no? Obviamente, y sabía pues que ella misma era consciente de que le quedaba poco tiempo de vida, ¿no? Pero yo siempre trataba de hacerle otro tipo de conversaciones, trataba de hacerla reír, obviamente, para que ella trate por lo menos olvidar en esos momentos, ¿no? Esos momentos tristes, ¿no? Y justamente había momentos así, pues que obviamente yo trataba de sacarle una sonrisa, tratar de que tenga momentos felices, ¿no? Entre todo, digamos, lo malo que estaba pasando, ¿no? Lo que sí era un poco reservada emocionalmente, pero yo sí me daba cuenta de que sobre todo cuando sus hijos se abrían, ¿no? Lo primero que hice fue hablar primeramente con ella de una manera empática, sincera, ¿no? Luego me tomé el tiempo justamente de indicarle los medicamentos que se le iba a colocar, en los horarios indicados por el médico, y preguntarle sobre su vida, obviamente, dónde había vivido, dónde había nacido. Entonces, en esos, ¿no? En esos recuerdos, obviamente ella se ponía contenta, ¿no? Porque había logrado su meta de ser profesional, era ingeniera, ¿no? Entonces, ella me decía, el día que yo ya me vaya, me voy a ir tranquila porque mis hijos tienen muy buenas esposas, yo los dejo en familia. Yo le decía que no diga eso, ¿no? Pero obviamente ya la misma paciente lo sentía. Obviamente me decía, yo sé que en algún momento me voy a ir y yo quiero irme, como le dije, feliz, ¿no? Porque ya cumplí todas mis metas, ¿no? Me comentó que su esposa había fallecido hace como 10 años, ¿no? Entonces, pero sí, con mi trato obviamente logré, pues obviamente, que la paciente mostrara esos episodios de alegría, de risas. Y mi familiar me decía, pero licenciado, es muy complicado hacerle reír a mi mamá, pero veo que usted ha sabido escucharle y se ha ganado su cariño, ¿no? Entonces, son cosas que obviamente no solamente es la enfermedad, se trata de ir a colocarle medicamento, me vi, chao paciente, chao. No, me retiro. No, también es saber escucharlos. Es muy importante los cuidados humanizados, ¿no? En estos tipos de pacientes, en cualquier tipo de pacientes, ¿no? Obviamente, como les dije, escucharlos, si ellos te cuentan, así sea una historia muy aburrida, pero hay que saber escucharlos, ¿no? Si podemos hacerlo reír, hagamos reír, ¿no? Y que si ellos se sientan, digamos, tengan sus momentos por lo menos alegres, dentro de repente de estar englobados en un momento triste, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios también, digamos, me comuniqué con el hijo después y me dijo que su mamá sí ya se reía mucho más frecuente, ¿no? Obviamente sigue ahí en esos controles, pero prácticamente está desahuciada, ¿no? Prácticamente ya la paciente y esperemos que no sufra mucho, pues obviamente cuando Dios quiera recogerla, ¿no? No, sí, claro. Sigamos con la última pregunta. ¿Qué consejo nos darías a nosotros como nuevos profesionales de enfermería para llegar a fomentar cuidado humanizado desde el inicio de nuestra carrera?
Lo primero, como les dije, es realizar una atención de calidad. Y al realizar una atención de calidad no solamente debemos enfocarlo en la administración de medicamentos, ya sea vía oral, vía endovenosa, intramuscular, sino también debemos que escuchar activamente al paciente, ¿no? El primer paso para brindar un cuidado humanizado es dar espacio para que el paciente se exprese. No porque de repente estemos apurados, le cortemos, ¿no? Les cortemos de repente esos temores, necesidades o preocupaciones que el paciente no transmita. Hay que escucharlos, y si ellos nos cuentan parte de cómo ha sido su vida, también hay que saber escucharlos, ¿no? Ya que con esto vamos a demostrar mucho respeto hacia el paciente y sobre todo mucha empatía. Hay que recordar también que cada paciente, cada persona tiene diferentes emociones, diferentes preocupaciones, diferentes deseos. Siempre tenemos que tratarlos con respeto. No hay que sentir que al paciente que nosotros lo escuchamos, ¿no? También es importante establecer una comunicación clara con el paciente, ¿no? Tanto con el paciente como los familiares. Obviamente, no solo como se trata de repente de administrar medicamentos, sino también de explicar los procedimientos. Porque a veces algunos pacientes no te van a preguntar y se van a dejar de repente colocar bio o colocar medicamento, o de repente va a ser una curación de una herida, ¿no? Entonces, o algunos que de repente te van a preguntar, ¿no? ¿Pero por qué me hacen la curación de herida? Y no hay que responderles, por más que estemos ajetreados, con bastante carga laboral, responderlas de una mala manera, siempre educadamente. Sí, mire, de repente una curación de herida, vamos a limpiarle con suero, ¿no? Para evitar de repente que pueda haber ahí puntos de acceso a una cierta infección. Luego le vamos a colocar mupirocina, ¿no? Que es una cremita antimicótica, ¿no? Para prevenir las infecciones. Luego de ello vamos a colocarle una gasita para evitar, ¿no? Que la herida donde esté sea un punto de acceso a bacterias, virus, ¿no? Entonces se le explica al paciente, y de esa manera el paciente va a decir, ¿no? Yo como paciente quería, muchas gracias, licenciado, me ha sabido escuchar, muchas gracias, ¿no? Por resolver mis dudas, ¿no? Hay que recordar también, lo que yo le recomendaría es que los problemas que el profesional, los licenciados tengan en casa, se quedan en casa. Al momento de ingresar al trabajo o hospital, nuestra mente en cero y nos debemos a los pacientes. No hay que llevar los problemas de casa al trabajo, porque muchas veces por eso a veces se quejan los mismos pacientes. Ese es el consejo que yo le recomendaría, y siempre hay que ponernos en el lugar del paciente. ¿Por qué? Porque debemos saber, ¿no? Que así como nosotros tratamos, nos gustaría que nos traten los licenciados cuando de repente no se sabe, en algún momento nosotros seamos los pacientes, ¿no? Entonces eso más que todo es lo que yo les podría decir respecto a los consejos, ¿no? Para ustedes que van a ser en unos años mis colegas, ¿no? Listo, licenciado. Agradecerle por su apoyo y el tiempo que nos ha podido brindar para responder esta entrevista. Gracias por todo el apoyo. No, gracias a ustedes más bien por la oportunidad, y gracias más bien, y espero que con esta pequeña entrevista les haya servido de mucho, ¿no? Y sobre todo, como les dije, cuando tengan un paciente, vayan al hospital, no sé en qué ciclo irán, yo fui a partir del tercer ciclo en adelante, traten también de mostrar un buen cuidado humanizado, ¿no? A sus pacientes, que eso es muy importante. No solamente es darle atención médica y se acabó, ¿no? También ponernos en el lugar de ellos. Muchas gracias, lo tomaremos en cuenta. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao. Principal objetivo, identificar el cuidado humanizado en el paciente. Mi nombre es Alicia Céspedes Gamboa y mis compañeras es Mercedes Horna Sánchez, Noemí Flores Luján, Karim Paredes Vilca, Karina Julca Guerrero y Karina Rodríguez Nicolás. Somos alumnas de la Universidad Católica de Trujillo del programa de enfermería. Nos encontramos con una invitada especial, la licenciada Lari Patricia Díaz Carranza, egresada de la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene 25 años de experiencia, especializada en lo que es emergencia de urgencias del adulto mayor. Actualmente
Labora en Víctor Lasarte en la Red Asistencial de la Libertad. Aplausos, por favor. A continuación vamos a realizarle una serie de preguntas que consta de 12. ¿Se encuentra lista para respondernos? A ver, buenas noches, chicas. Yo primera vez que las conozco, primera vez que voy a dar esta entrevista. Nunca, generalmente no hago parte amiga de uno hija de uno de los amigos de mi hermano, es que he accedido, ¿no? Muchas gracias. Sigamos, no hay problema. Listo. Ya. ¿Consideran que aplica? A ver, cuéntenos cómo define el cuidado humanizado en la atención de enfermería. Bueno, para mí el cuidado humanizado en el sitio el servicio donde me desempeño, ¿no? Donde trabajo, donde es mi centro de labor, es muy importante, ¿no? Es la esencia de nuestra profesión. Es una de las tareas, el cuidado humanizado debe ser una de las tareas técnicas y los procedimientos, es verlo al paciente como un todo integral, como un ser integral, viendo sus emociones, sus miedos, sus valores, ¿no? Es una atención que no solo vamos a curar al paciente, sino que también vamos a confortar su espíritu, vamos a respetar sus derechos, ¿no? Su autonomía, y buscando siempre respetar su dignidad, ¿no? En todo momento. Hay que crear un vínculo de confianza y empatía con el paciente que se siente escuchado, que se siente comprendido, que se siente apoyado por el momento tan difícil que pasa, ¿no? Claro, eso es el cuidado humanizado para mí, ¿no? Dentro de la labor donde me desempeño, el sitio donde me desempeño. Listo. La siguiente pregunta sería, ¿consideran que aplica el cuidado humanizado en su práctica diaria? Si es sí, ¿por qué? Bueno, sí se aplica el cuidado humanizado en todo momento, porque es el trato que le damos a nuestros pacientes, cómo los tratamos, en los casos complejos, aparte que yo trabajo en emergencia, que es un sitio muy complejo, es donde la demanda es grande, donde a veces no tenemos las herramientas necesarias para atenderlos, ¿no? Muchas veces está congestionado, está lleno. No tenemos ni siquiera una silla para darle al paciente para que se siente, o para que a veces que llegan con demasiado dolor, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tratar de ahí, tenemos más que ser humanizados, porque tenemos que tratar de ver, de calmar su dolor, de verlo, de darle una comodidad que no está a nuestro alcance, pero que tenemos que buscar la forma, ¿no? Porque nuestra demanda es grande ahí. Claro, y ahí se les tenemos que escuchar, a veces llegan hacen sus catarsis, o a veces del mismo dolor, se ponen hasta agresivos, pero tenemos que explicarles, decirles, ¿no? Y tratar de aliviar un poco su malestar mediante nuestro trato con ellos. Claro, mayormente se enfatiza en la empatía, ¿cierto? Tratar de tener empatía con el paciente. Con ellos, ponernos en el lugar de ellos. Bueno, muchas gracias. A continuación, la siguiente pregunta la realizará mi compañera. ¿Qué acciones específicas realiza para brindar una atención centrada a la persona? Bueno, como ya les dije, dedicamos nuestro tiempo, ¿no? Para escucharlos, a los pacientes, a tanto al paciente como a su familia. Le explicamos los procedimientos, lo que le vamos a colocar, lo que le vamos a poner, porque a veces llegan con muchos dolores, con muchos malestares, y llegan con muchas incertidumbres, ¿no? De lo que ellos tienen en su enfermedad.
Entonces, tratamos de explicarle su procedimiento, de explicarle el tratamiento que van a recibir y por qué motivo están ahí, tanto a ellos como a su familia. Tratamos de que la familia también participe en el cuidado del paciente, ¿no? Cuando sobre todo el paciente que se queda, que se hospitaliza, ¿no? Y atendemos de acuerdo a sus necesidades, considerándole su cultura, sus creencias, porque a veces hasta su religión, porque hay muchos de ellos que llegan mal, pero son de diferentes religiones que no aceptan, a veces, por ejemplo, la transfusión sanguínea, entonces se les respeta, a veces no aceptan hacerse algún procedimiento, también se tiene que respetar, ¿no? Por eso atendemos de acuerdo a sus necesidades y respetando de ellos toda su cultura, sus creencias, ¿no? Su religión. ¿Cómo te asegura de respetar la dignidad y los valores del paciente? Garantizando la privatización de su atención, o sea, hacerlo algo individual, ¿no? Todo procedimiento, todo conversación que tengamos con ellos hay que hacerlo en privado, ¿no? Que todo lo que nos digan que sea para nosotros, no vamos a estar divulgando lo que ellos nos digan, lo que ellos nos comentan o lo que ellos nos dicen, ¿no? Tanto sea de la familia o del mismo paciente. Claro, hay que tener ética, ¿no? Ética profesional. O empatía con ellos. No hay que tampoco, si es que ellos, por ejemplo, no, en este caso de que no reciben transfusión ciertas religiones, no podemos juzgarlos. Es por ellos, es su religión que ellos han decidido, respetar de ellos, ¿cómo se dice? Su creencia, ¿no? Su estilo de vida, que ya están ellos, ¿no? Y siempre utilizar el lenguaje respetuoso, el tono amable, a pesar que a veces congestionados, estamos recontra saturados, pero siempre tratamos de contestarles bien, de que a veces nuestro cansancio no se exprese en la forma en que le contestamos, ¿no? Porque a veces le contestamos mal, a veces también estamos demasiado saturados y da el caso, pero hay que tratar en la medida posible de ser respetuoso y tener un tono amable con ellos, porque vienen por una molestia, ¿no? Y si nosotros les tratamos mal, peor vamos a acrecentar su molestia. A continuación le paso a las siguientes preguntas. ¿Cómo manejas situaciones de estrés o alta carga laboral sin perder el enfoque humano en tu atención? Bueno, ya como les dije, trabajo en un hospital que trabajo en el área de emergencia. Es un hospital que se congestiona porque recibe a la mayoría de pacientes de la zona. Es bien difícil, ¿no? Pero tratamos de trabajar en equipo, ¿no? Trabajar médico, enfermera y técnico, para que no se nos cargue mucho, ¿no? Delegamos funciones, porque si lo hacemos todo uno, no vamos a cargarnos más con el trabajo, va a requerir mayor esfuerzo de nosotros, ¿no? Entonces, tratamos de delegar las funciones, ¿no? Lo que hace el médico, lo que hace la enfermera y lo que hace el técnico, para que pueda salir un trabajo para poder brindar una mejor atención y evitar recargarnos de trabajo, y porque donde trabajamos y tratar, ¿no? de a pesar que está full, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que poco a poco ir atendiendo, a veces ahí porque se nos congestiona, y el mismo cantidad de pacientes que tenemos nos estresa, a veces porque nos gritan y todo, pero tratamos de trabajar en equipo, tratando de atender a todos, ¿no? Tratando de darles una palabra de aliento, contestando a sus interrogatorios, explicándoles para que y tratar nosotros mismos de sobrellevar el trabajo, porque si no, nosotros mismos nos estresamos. ¿Qué importancia le das al acompañamiento emocional de los pacientes y sus familiares? Bueno, aquí es importante
que los familiares estén con sus pacientes, pero muchas veces hay hay pacientes que no se puede mantener, ¿no?, cerca de los familiares. Por ejemplo, los pacientes muy críticos no podemos mantenerlos con los familiares. ¿Por qué? Porque son pacientes que necesitan un cuidado y una atención específica. Entonces ellos generalmente no, pero los pacientes que sí pueden estar con ellos los hacemos que participen con nosotros en la alimentación, en el cuidado, porque hay muchas veces que son pacientes que están desorientados, entonces o que no pueden comer por sí solos, porque generalmente nuestra atención va a adultos mayores, ¿no? Entonces para nosotros es importante que el familiar esté con el paciente, que la familia participe, ¿no? En los pacientes más críticos están con ellos a la hora de la visita, para reducir, más que todo en los pacientes que están, que pueden estar con su familia, para reducir de ellos su ansiedad, su temor, el estar solitos, que a veces pacientes que son desorientaditos, que ya tienen su problema senil, entonces ellos requieren estar con su familiar para que a veces el cambiarlos de una zona de su confort, de que ellos están siempre en compañía de su familia y van allá y están solos, los hace desorientarse, los hace más temerosos, o a veces hasta se complican por esas cosas. Por eso es importante que estén con su familia, ¿no? Y se les proporciona, se les da esa facilidad. A continuación, siguientes preguntas. Bueno, continuando con las siguientes preguntas, ¿cómo implementa usted el cuidado humanizado en este enfoque en los pacientes pediátricos o geriátricos? Yo soy especialista y trabajo generalmente con adultos. En pediatría no, acá está en el hospital donde yo trabajo, la pediatría está como se dice, dividida. En pediatría, una zona, y adultos mayores. Yo soy de adultos, ¿no? Bueno, ahí te puedo dar más, porque en pacientes pediátricos no tengo la experiencia, porque nunca he trabajado. En geriátricos sí, en geriátricos es mucha paciencia, ¿no? Escuchando, como dice, cuidado humanizado, tratando de escuchar al paciente, al familiar. A veces hay, como les dije, pacientes que tienen su problema, ya sea de su demencia seniles, o de su audición o su visión, que no ven, no escuchan, entonces se sienten inseguros, se desorientan. Entonces tratamos de hacerlos que se adapten, ¿no? Y sobre todo conversar con ellos, darles un poco de seguridad, tratarles de explicarles todos los procedimientos que hacemos, ¿no? Y tratando de mejorar un poquito su calidad de vida, ¿no? Y que su enfermedad se vayan adaptando ellos a su enfermedad y para mejorar su calidad. Claro, está bien. Luego con la siguiente pregunta, ¿qué retos enfrenta usted durante el cuidado humanizado? Aquí uno de ellos es la sobrecarga de trabajo, o sea, demasiada afluencia de pacientes para el poco personal que elaboramos, la dificultad en lo que no le podemos brindar al paciente todo lo que necesita, la comodidad que necesita, ¿no? A veces la falta de infraestructura, de material que tenemos, los familiares a veces también que son difíciles, ¿no? A veces que son exigentes, o pacientes que son a veces malcriados, o que quieren la atención rápida, ¿no? El desgaste de nosotros, porque a veces tenemos que hacer turnos extras para poder
cubrir los turnos que quedan fuera, que no pueden ser cubiertos por la falta del recurso humano, ¿no? Esos son los principales retos que ahorita tenemos, ¿no? Para poder brindar nuestro cuidado humanizado. Continuando con las preguntas, ¿cómo involucra usted a la familia en el proceso de cuidado del paciente? Bueno, ahí es informándoles a los familiares o al paciente mismo si está consciente, si está orientado sobre su tratamiento, sobre el procedimiento que se le está haciendo, cuál debe ser cuál es su pronóstico a seguir, ¿no? Cómo va a ser su vida en adelante, si es que es, por ejemplo, paciente que va a ser operado, cómo va a ser su recuperación. Se les brinda la información y también se les dice de que no, si tienen alguna inquietud, tratamos de responder a todas sus inquietudes que ellos tengan sobre su temor, su miedo, fomentar que el familiar participe en el cuidado de ellos, respetando sus creencias. Hay que ofrecer el apoyo también a las familiares, ¿no? Y a veces más que todo ahí también podríamos decir que les informen, porque generalmente nosotros no somos los que informamos, ¿no? a los familiares, sino los médicos. Entonces tratamos de que el médico le informe y le hable con la verdad tanto al paciente, si es que está orientado, o si no a la familia, ¿no? Para que la familia conozca y sepa qué es lo que tiene su paciente y cómo y por qué motivos está o permanece todavía en el hospital, y cómo es que va a ser de ahora en adelante va a retomar su vida, ¿no? Para que vea qué retos va a afrontar de ahora en adelante. ¿Y qué estrategia utiliza usted para mantener la confidencialidad y el respeto por la privacidad del paciente? Bueno, aquí es, como les dije, mantener la privacidad del paciente, que todo lo que nos diga el paciente no debemos divulgarlo. Ahí está, ahí es uno de los, ¿no?, de la ética profesional. Tratar de que todo procedimiento, tratar de individualizarlo al paciente, tratar de la medida posible de que todo procedimiento se haga donde el paciente se sienta seguro, donde haya una individualidad, no tratar de que a veces hay en el hospital donde laboro, es difícil porque no tenemos una zona específica, o sea, una habitación para un paciente, sino todos los pacientes están en una sala, muchas veces están en los pasillos, pero en la medida posible tratamos, ¿no?, con biombos o de repente llevándolo a un ambiente para individualizar, hacer algún procedimiento, no exponerlo al paciente, porque a veces eso también les causa a ellos molestia, ¿no? Ahí no mantenemos la privacidad del paciente. A veces se tienen que desvestir, y a veces desvestirlo delante de tanta gente provoca que el paciente a veces se ponga atrevido o ya se pone temeroso, ¿no? Entonces por eso tenemos que tratar de que mantener su individualidad, su privacidad, ¿no? Y todo lo que nos diga, que sea que escucharlo y no divulgar a otros. Y siempre pedir permiso, ¿no?, para hacer algún procedimiento, explicarle y pedirle permiso si podemos hacerlo o no, porque si no da acceso al procedimiento, no podemos forzar al paciente a realizarlo. Ellos tienen que darnos su permiso, siempre pidiendo permiso. De repente, si no es al paciente porque esté confuso, es al familiar, ¿no? Pero siempre pidiendo una autorización para poder, ahí para mantenemos su privacidad del paciente. Sí, claro. Y continuando con las preguntas, ¿nos puede usted compartir una experiencia donde haya aplicado el cuidado humanizado más allá del hecho de diferencias significativas en un paciente?
Bueno, hay muchos, con los años que ya laboro, son muchas las experiencias que he tomado, ¿no? A veces cuando llegan con demasiado cólico, retorciéndose y nos gritan todo. Entonces, ¿qué hacemos? O a veces dicen, pero ¿para qué me van a poner tal medicamento? Entonces hay que explicarles, y a veces hasta la familia interfiere, ¿no? Y dice, ¿qué le está poniendo? ¿Por qué le pone? ¿No? Entonces, tratamos de conversar, más que todo eso se vive en tópico, ¿no? En tópico donde tenemos de enfermería, ahí los pacientes a veces hasta se tiran en el suelo, entonces hay que comenzar ahí a hablarles. Yo tengo muchos casos que llegan con mucho dolor, pero a veces cuando tú les conversas, les hablas, entonces el paciente ya un poco que parece que con lo que le conversan, todo va disminuyendo su dolor, su molestia por la que llega, ¿no? Siempre tratamos de ahí más que todo conversarle y colocarle, ¿no? Y explicarle por qué le ponemos y todo, ¿no? Y un poco que ellos mejoran su ansiedad, se disminuye hasta su dolor, de lo que ellos mismos comienzan a expresar por qué motivo van, o a veces es en casa que no les escuchan, ¿no? Entonces ahí yo creo que también aplicamos bastante el cuidado humanizado. Sí, y continuamos con la última pregunta. Bueno, ¿usted qué consejo nos daría a nosotros como nuevos profesionales de enfermería para fomentar el cuidado humanizado desde nuestros inicios de la carrera? Bueno, en los consejos para ustedes profesionales que se están recién formando, ¿no? Como enfermeras, que son ahorita alumnas, es que nunca se olviden por qué eligieron esta carrera, ¿no? Esta carrera es de servicio y de cuidado hacia las personas que acuden por un problema de salud, ¿no? Mirar al paciente en su totalidad, no solo por la enfermedad, sino qué viene detrás de ellos, qué hay, por qué están así, ¿no? Porque a veces encontramos a ancianitos demasiado desasiados o ya con unas heridas que puede haberse preveído eso, o sea, puede haberse evitado que lleguen hasta ahí, pero ¿por qué fue, no? ¿Dónde viene el origen? Escuchar, siempre escuchar a los pacientes, porque están ahí, a veces todo lo que nos tienen que relatar, a veces es lo que influye bastante en su salud. Pongan bastante empatía en todo lo que realizan, ¿ya? ¿Cómo se sentirían ustedes? O pónganse en lugar del familiar y también del paciente. Si ustedes fueran, o si fuera su familiar de ustedes, siempre tratan de ponerse en el lugar de la otra persona. Hay que también cuidarse, protegerse, ¿no? O sea, no por dar el cuidado vamos a exponernos, ¿no? Siempre tienen que tener sus cuidados de protección, nunca entrar por todo lo que hemos pasado de esta etapa de la pandemia, tenemos que cuidarnos nosotros mismos para poder después brindar un cuidado, porque si nosotros no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar a otras personas? Listo. Queremos, licenciada, agradecerle por la entrevista y por brindarnos su tiempo. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Espero que les haya ayudado en algo, porque yo generalmente sí, no. Gracias. Y más seguro que sí. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, licenciada.